y bienvenidos a Voz de Crecimiento. Hoy vamos a sumergirnos en el poder de los hábitos atómicos, una pequeña idea que puede transformar por completo tu vida. Si alguna vez pensaste que las grandes metas solo se alcanzan con grandes cambios, este audiolibro te hará ver que la verdadera magia está en los pequeños ajustes que repetimos día a día. Así que si quieres aprender cómo mejorar un 1% cada día y transformar tu vida a largo plazo, no te pierdas ni un segundo de este audiolibro. No olvides suscribirte para más contenido que te ayude a alcanzar tus metas y mejorar tus hábitos. Vamos allá. Capítulo 1. El sorprendente poder de los hábitos atómicos. En 2003, el equipo de ciclismo británico se encontraba en una situación difícil. Nadie quería apoyarlos. Ni siquiera los fabricantes de bicicletas creían en su potencial, ya que sus resultados en las competiciones eran desalentadores. Fue entonces cuando contrataron a Dave Brailsford, un entrenador con una idea revolucionaria: mejorar cada aspecto, por mínimo que fuera. Cada detalle del ciclismo, desde el entrenamiento hasta la elección de las bicicletas y el descanso de los atletas, podría, según él, ser mejorado solo un 1%. Y aunque, al principio, los resultados fueron casi imperceptibles, con el paso del tiempo, el equipo británico se convirtió en una fuerza imparable. En tan solo 5 años, el 60% de las medallas olímpicas en ciclismo en Pekín fueron para ellos. Bradley Wiggins hizo historia al convertirse en el primer británico en ganar el Tour de Francia. Durante una década, desde 2007 hasta 2017, acumularon 178 campeonatos mundiales y 66 medallas olímpicas y paralímpicas. Todo gracias a esas pequeñas mejoras, esas fracciones de 1% que parecían insignificantes, pero que, al sumarse, transformaron por completo su rendimiento. Es fascinante cómo los hábitos, esos pequeños ajustes que no parecen hacer mucha diferencia en el momento, pueden tener un impacto profundo en nuestra vida a largo plazo. Como el piloto de un avión que, si se desvía solo 3,5 grados al inicio del vuelo, terminaría aterrizando en una ciudad completamente distinta a su destino. Lo mismo ocurre con nosotros, con cada pequeña decisión que tomamos a diario, sin darnos cuenta del gran impacto que puede tener en nuestra vida. A menudo, cuando comenzamos a implementar un nuevo hábito, no vemos resultados inmediatos. Este es el llamado abismo de desilusión. Nos frustramos porque no obtenemos lo que esperamos de inmediato. Pero, como explica James Clear, los hábitos necesitan tiempo. Se requiere paciencia para superar la meseta de potencial latente, ese periodo en el que los resultados no se ven, pero el cambio está ocurriendo de forma silenciosa. Y si persistimos, el progreso llega de forma inevitable. Es natural que nos centremos en la meta cuando comenzamos. Queremos perder peso, ganar una medalla, correr una maratón. Pero Clear nos invita a pensar diferente: en lugar de concentrarnos en la meta final, deberíamos enfocarnos en los sistemas. Estos son los procesos diarios que nos acercan a esa meta, los hábitos que forjamos. Las metas por sí solas no nos definen, son los sistemas los que nos guían y, si los mantenemos, nos llevan a donde queremos llegar. Capítulo 2. La manera en que tus hábitos moldean tu identidad, y viceversa. Imagina que quieres dejar de fumar. Existen muchas formas de intentarlo, pero lo que realmente marca la diferencia es cómo te ves a ti mismo, tu identidad. Existen 3 niveles en el cambio de conducta, y es importante entender cómo funcionan. El primer nivel está relacionado con los resultados. Todos queremos perder peso, ganar un campeonato, ser más productivos. Este es el cambio más superficial, pero también el más visible. El segundo nivel tiene que ver con los procesos. Es el cambio en lo que haces. Si quieres perder peso, el proceso sería comer más saludablemente y hacer ejercicio regularmente. Pero el tercer nivel es el más profundo de todos: cambiar tu identidad. Este es el nivel que realmente cambia todo. Las creencias que tienes sobre ti mismo, tu visión del mundo y lo que te dices todos los días, son los que dictan tus decisiones. El problema con muchos de nosotros es que tendemos a centrarnos en los resultados. Queremos ser alguien mejor, pero no pensamos en cómo nuestra identidad debe cambiar para llegar a ser esa persona. En lugar de decir estoy tratando de dejar de fumar, ¿qué pasaría si dijeras no soy fumador? Este pequeño cambio en la forma de pensar te aleja del hábito y te conecta con una nueva identidad, una identidad que te empuja a actuar de manera coherente con lo que eres ahora, no con lo que solías ser. Esto también se aplica a otras metas. La meta no es leer un libro, la meta es convertirse en lector. La meta no es correr una maratón, la meta es convertirse en corredor.
Es este cambio profundo en la identidad lo que te lleva a una transformación duradera. Sin embargo, cambiar tu identidad no es fácil. Es un proceso que requiere acción constante. Cada pequeño paso que das, cada pequeña victoria, te va demostrando que eres capaz de convertirte en esa persona que deseas ser. No se trata de lo que logras, sino de quien te conviertes en el proceso. Capítulo 3. Cómo construir mejores hábitos en 4 sencillos pasos. El proceso de construir un hábito es más sencillo de lo que parece. Aunque a menudo lo complicamos, en realidad, consiste en un ciclo simple, un proceso de 4 pasos. Estos pasos son como engranajes que se encajan perfectamente para que los hábitos se conviertan en una parte automática de nuestra vida. Primero, todo comienza con una señal. Es el disparador, el momento en el que algo en nuestro entorno, una situación o una emoción, nos recuerda que es hora de actuar. Piensa en algo tan sencillo como sentir hambre, o ver que tu sofá está vacío mientras estás sentado frente al televisor. Esa señal despierta una necesidad o un deseo en tu mente. Luego, viene el anhelo. Este es el deseo que nos motiva a actuar. El anhelo no es necesariamente lo que queremos en sí mismo, sino el cambio que creemos que conseguiremos al realizar la acción. Si tienes hambre, el anhelo es la satisfacción de comer algo delicioso. Si estás estresado, el anhelo es la sensación de relajación que te produce ver una película o escuchar música. El tercer paso es la respuesta. Es el acto mismo, el hábito que realizas para satisfacer ese deseo. Si sientes hambre, la respuesta es comer. Si necesitas relajarte, la respuesta es encender la televisión o escuchar tu canción favorita. Esta es la parte activa del hábito, la acción que tomas, el comportamiento físico que se realiza. Finalmente, tenemos la recompensa. Este es el momento en que el cerebro siente la satisfacción de haber resuelto el problema. La recompensa puede ser inmediata, como el alivio de un antojo, o más profunda, como el bienestar que sientes al completar un proyecto o lograr una meta. Las recompensas no solo nos proporcionan placer, sino que también nos enseñan que acciones valen la pena repetir. Nos recuerdan que lo que hemos hecho ha sido beneficioso, y nuestro cerebro asocia esa acción con una sensación positiva. Este ciclo, en su conjunto, forma lo que James Clear llama un circuito de retroalimentación. Cuando completamos una tarea y recibimos una recompensa, esa recompensa refuerza el comportamiento. Y lo mejor de todo, a medida que repites el ciclo, el hábito se convierte en algo automático. Ya no tienes que pensarlo, ya no tienes que esforzarte para realizarlo. Se convierte en una parte de tu vida, algo que haces sin pensarlo. Sin embargo, para que este ciclo funcione, es importante que cada uno de los pasos sea fuerte y claro. Si algo falla en cualquiera de las etapas, el hábito no se formará. Por ejemplo, si la señal no es lo suficientemente clara, si el anhelo no es lo suficientemente fuerte, o si la recompensa no es lo suficientemente satisfactoria, el ciclo simplemente no se cierra correctamente. Pero si, por el contrario, cada paso es optimizado, el hábito crecerá con el tiempo y se fortalecerá, hasta convertirse en algo automático que ya no necesita que lo pienses. Entonces, ¿cómo podemos construir un mejor hábito? La clave está en asegurarnos de que cada parte del ciclo esté lo más optimizada posible. Aquí hay algunas preguntas que nos podemos hacer para mejorar cada etapa del ciclo. ¿Cómo puedo hacer la señal más obvia? Si quieres desarrollar un hábito, haz que el disparador sea lo más evidente posible. Si quieres hacer ejercicio por la mañana, pon tu ropa de deporte al lado de tu cama antes de dormir. Así, cuando te levantes, la señal será clara, es hora de entrenar. ¿Cómo puedo hacer el anhelo más atractivo? Si el deseo no es lo suficientemente motivador, será fácil dejarlo de lado. Encuentra maneras de hacer que el hábito sea más deseable. Si quieres leer más, haz que el proceso sea divertido eligiendo libros que realmente te interesen. ¿Cómo puedo hacer la respuesta más sencilla? El hábito debe ser fácil de hacer. Si quieres comenzar a correr, empieza con metas pequeñas, como caminar 1 minuto y luego correr 1. Evita abrumarte con expectativas que sean difíciles de alcanzar al principio. ¿Cómo puedo hacer la recompensa más satisfactoria? La recompensa es lo que te motiva a seguir repitiendo el hábito. Asegúrate de que el final del ciclo te brinde una sensación clara de satisfacción. Si quieres dejar de comer snacks poco saludables, premiarte con algo que te haga sentir bien, como una película o un paseo. Recuerda, el propósito de cada hábito es resolver un problema, ya sea la necesidad de descanso, de diversión, de control sobre tu salud, etc.
La vida está llena de problemas que buscamos resolver a través de nuestros hábitos, y si podemos optimizar ese ciclo de señales, anhelos, respuestas y recompensas, comenzaremos a ver un cambio real en nuestra vida. Primera ley, hacer lo obvio. Capítulo 4. El hombre que no tenía buen aspecto. El autor nos comparte una historia impactante que nos muestra cómo pequeños detalles pueden hacer la diferencia. En una reunión familiar, una mujer, observando la cara de su suegro, se dio cuenta de algo extraño en su rostro. Sin pensarlo, le insistió para que fuera al hospital de inmediato. Horas después, él estaba siendo operado de una arteria bloqueada que amenazaba con causarle un infarto. ¿Cómo supo ella que algo no estaba bien? La mujer, que había trabajado como paramédico durante años, había desarrollado, sin saberlo, una capacidad especial para identificar ciertos patrones en la salud de las personas, especialmente cuando se trataba de problemas cardíacos. Su experiencia había entrenado su cerebro para reconocer señales sutiles, casi imperceptibles, que a otros podrían haberles pasado desapercibidas. Esto nos lleva al punto clave de este capítulo: nuestro cerebro es una máquina de hacer predicciones. Constantemente, revisamos el entorno y analizamos todo lo que nos rodea. Nos fijamos en detalles, buscamos señales y las clasificamos para usarlas en el futuro. Sin saberlo, estamos haciendo predicciones todo el tiempo. Cuando esos patrones se repiten, nuestro cerebro los convierte en hábitos, acciones automáticas que ya no requieren de nuestra atención consciente. Este mecanismo, que normalmente nos ayuda, puede volverse peligroso cuando automatizamos ciertas actividades sin prestarles la debida atención. Imagina el sistema de trenes japonés, donde los operarios repiten en voz alta ciertas instrucciones como todo despejado para asegurarse de que no se les pase por alto ningún detalle. Este simple hábito de verbalizar las acciones ayuda a evitar accidentes. Los hábitos, cuando no somos conscientes de ellos, pueden hacer que caigamos en la trampa de actuar sin pensar. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestros hábitos? Un primer paso importante es tomar conciencia de ellos. El autor sugiere hacer un registro de hábitos. Anotar cosas simples como despertarme, apagar la alarma, revisar el teléfono, ir al baño, pesarme. Una vez que tengas la lista, evalúa cada hábito: ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Es neutral? El simple acto de tomar conciencia es un paso crucial hacia el cambio. No se trata de juzgarte, sino de ser consciente de lo que estás haciendo. Solo cuando somos conscientes de nuestros hábitos, podemos empezar a modificarlos. Capítulo 5. La mejor manera de comenzar un nuevo hábito. En este capítulo, el autor nos habla sobre un estudio realizado en 2001 en Gran Bretaña, donde 248 personas participaron para incorporar hábitos saludables en su vida, como hacer ejercicio. Un grupo de participantes, que tenía que escribir qué harían, cuándo y dónde, logró adoptar más hábitos saludables que los demás. La clave no está solo en la intención, sino en la especificidad. Las personas que planificaron con detalle cuándo y dónde iban a hacer ejercicio tenían muchas más probabilidades de seguir adelante. Para crear un hábito, no es suficiente con decir quiero hacer ejercicio. La mejor forma es ser específico. Meditaré durante 1 minuto a las 7 de la mañana en la cocina. Haré ejercicio durante 1 hora a las 5 de la tarde en el gimnasio del barrio. Definir exactamente cuándo y dónde lo vas a hacer te ayuda a decir no a las distracciones. Pero no solo eso, hay otra estrategia poderosa llamada acumulación de hábitos. ¿De qué se trata? Es algo muy sencillo: asociar el nuevo hábito con uno que ya haces. Por ejemplo, después de servirme mi café cada mañana, voy a meditar durante 1 minuto. Después de quitarme los zapatos de trabajo, me pondré las zapatillas para hacer ejercicio. El secreto aquí es relacionar un nuevo hábito con una acción que ya has automatizado. Al hacer esto, es mucho más fácil que el nuevo hábito se quede en tu vida. Y, si llegas a dominar este proceso, puedes incluso crear cadenas de hábitos, conectando varios juntos. Capítulo 6. La motivación está sobrevalorada, el ambiente a menudo es más importante. El autor comparte una historia sobre Anne Thorndike, una mujer que decidió hacer algo simple pero efectivo para mejorar la salud de las personas en un hospital. Ella trabajó para que la cafetería del Hospital General de Massachusetts tuviera más opciones saludables. Lo que hizo fue poner agua en los refrigeradores y colocar botellas de agua en lugares visibles. El resultado fue impresionante: las ventas de refrescos cayeron un 11,4%, mientras que las ventas de agua aumentaron un 25,8%. ¿Por qué?
Porque el simple hecho de colocar las botellas de agua en lugares visibles hizo que las personas eligieran agua sin que nadie les dijera qué hacer. Esto nos lleva a una poderosa lección: el ambiente influye más de lo que pensamos. En los supermercados, por ejemplo, los productos más caros y rentables se colocan a nivel de los ojos, mientras que los productos baratos se ponen en estantes bajos. Lo mismo ocurre en la vida diaria. Si quieres cambiar un hábito, empieza por modificar tu entorno. Si quieres recordar tomar tus medicamentos, coloca el frasco junto al lavabo antes de ir a dormir. Si quieres beber más agua, deja varias botellas de agua en lugares estratégicos, como la cocina, la oficina o incluso tu coche. Los hábitos están profundamente ligados a los lugares en los que ocurren. ¿Te ha pasado que asocias un lugar con un hábito específico? Como la gente que, por lo general, socializa en bares, donde se hace más fácil beber alcohol. En esos lugares, el hábito no solo está desencadenado por una señal, sino por un conjunto de señales: la música, las personas, la acción misma. Capítulo 7. El secreto del autocontrol. Para cerrar este capítulo, el autor nos lleva a una historia sorprendente de los soldados estadounidenses durante la Guerra de Vietnam. Más del 15% de ellos eran adictos a la heroína, pero cuando regresaron a casa, solo un pequeño porcentaje volvió a recaer en su adicción. ¿Por qué? Porque el contexto había cambiado. En Vietnam, el entorno era el que desencadenaba el hábito: el estrés de la guerra, las relaciones con otros soldados, la disponibilidad de la droga. Cuando el contexto cambió, el hábito también desapareció. Este fenómeno resalta una verdad importante: los malos hábitos son autocatalíticos. El mal hábito se alimenta a sí mismo. Te sientes mal, comes comida chatarra, y al hacerlo, te sientes peor. Es una espiral descendente. Por lo tanto, uno de los mejores métodos para eliminar un mal hábito es reducir la exposición a las señales que lo desencadenan. Si quieres dejar de procrastinar, guarda tu teléfono en un cajón. Si quieres dejar de gastar dinero en cosas innecesarias, deja de leer reseñas sobre los últimos gadgets tecnológicos. En lugar de intentar controlar todo a base de fuerza de voluntad, la mejor estrategia es hacer el mal hábito invisible. El autocontrol puede funcionar en el corto plazo, pero a largo plazo, el entorno es el factor más importante para crear un cambio real. Segunda ley. Hacerlo atractivo. Capítulo 8. Cómo lograr que un hábito sea irresistible. En este capítulo, el autor comienza explicando cómo los animales, al igual que los humanos, tienen ciertos patrones instintivos de conducta que, cuando se intensifican, pueden desencadenar deseos abrumadores. Los científicos llaman a estos estímulos intensificados estímulos supernormales, que son versiones exageradas de estímulos naturales. Un ejemplo de esto es nuestra atracción por la comida chatarra, que está cargada de sal, azúcar y grasa, elementos que nuestros cerebros evolucionaron para buscar, ya que estos alimentos eran escasos en la naturaleza. Lo que activa el deseo de hacer algo, como comer o consumir ciertos productos, está relacionado con la dopamina, un neurotransmisor asociado con las recompensas. La dopamina no solo nos motiva a buscar recompensas, sino que también nos impulsa a anticiparlas. La adicción a la comida rápida o a las drogas, por ejemplo, se debe a este sistema de dopamina que hace que el deseo de obtener una recompensa sea mucho más fuerte que el disfrute mismo de la recompensa. El autor nos introduce entonces la técnica de acumulación de tentaciones, que consiste en asociar un hábito necesario con uno que realmente deseas hacer. Esto se basa en el principio de Premack, que dice que las conductas más probables, como ver la televisión o comer algo que te gusta, pueden reforzar las conductas menos probables, como hacer ejercicio o trabajar en algo importante. La fórmula para esto es sencilla: después de hábito que necesitas, haré hábito que quiero. Por ejemplo, después de regresar de comer, llamaré a 3 clientes potenciales, lo que necesito. Después de llamar a 3 clientes potenciales, veré lo que se transmite en el canal deportivo, lo que quiero. Capítulo 9. El papel de la familia y los amigos en la formación de hábitos. El autor nos cuenta la historia de Laszlo Polgar y su esposa Clara, quienes creían firmemente que un genio no nace, sino que se crea a través del entrenamiento. Esta filosofía la aplicaron con sus 3 hijas, quienes crecieron en un ambiente donde el ajedrez era parte de su vida cotidiana. El resultado fue que todas ellas llegaron a ser campeonas mundiales en ajedrez. Este ejemplo resalta una verdad fundamental: los seres humanos somos animales gregarios, nos influencian los grupos a los que pertenecemos.
No elegimos nuestros primeros hábitos, los imitamos de las personas cercanas a nosotros, como nuestra familia, amigos y parejas. Además, tendemos a seguir las conductas de los grupos a los que pertenecemos, aquellos que son cercanos, los grandes grupos y los grupos poderosos. Estos grupos nos ofrecen una oportunidad para reforzar hábitos que son atractivos porque nos permiten encajar y ser aceptados. Imitar hábitos de personas cercanas, como familiares y amigos, es una de las estrategias más efectivas para incorporar buenos hábitos. Si te rodeas de personas que practican lo que deseas hacer, será más fácil seguir sus pasos. También, cuando tu cambio de hábitos armoniza con los del grupo mayoritario, el cambio será mucho más atractivo. Capítulo 10. Cómo localizar y arreglar las causas de tus malos hábitos. El autor introduce el concepto de identificar las causas subyacentes de nuestros malos hábitos, comenzando con un ejemplo del libro Es fácil dejar de fumar si sabes cómo, de Allen Carr. En su libro, Carr argumenta que la gente cree que fumar es una necesidad, cuando en realidad no lo es. Fumar no hace nada por ti, no alivia el estrés ni facilita la socialización. De hecho, es un mito que, al final, hace que el hábito se vuelva menos atractivo. Este análisis es clave para entender cómo se forman los hábitos. Los deseos que sentimos, los impulsos, no son más que manifestaciones de motivaciones más profundas, como reducir la ansiedad o obtener aprobación social. Las personas desarrollan hábitos para satisfacer estas motivaciones, pero no necesariamente de la manera más efectiva. En lugar de recurrir a un cigarro para reducir el estrés, podrías ir a correr o practicar yoga. El autor explica cómo nuestros hábitos están relacionados con las predicciones que hacemos sobre el futuro basadas en señales. Si, por ejemplo, vemos una estufa caliente, nuestra predicción es que si la tocamos, nos quemaremos. Esta predicción genera una emoción, y es justamente esta emoción la que impulsa nuestro deseo de repetir o evitar ciertas conductas. Para transformar un hábito difícil en algo atractivo, es necesario replantear las asociaciones que hemos hecho con ese hábito. Si logras cambiar la predicción negativa que tienes sobre una acción, puedes cambiar la forma en que la experimentas, convirtiéndola en algo más deseable. Por ejemplo, en lugar de pensar debo levantarme temprano, piensa tengo la oportunidad de levantarme temprano. Este simple cambio de perspectiva puede transformar lo que antes era una carga en una oportunidad emocionante. Tercera ley. Hacerlo sencillo. Capítulo 11. Avanza despacio, pero no des marcha atrás. El autor aborda la importancia de empezar pequeño y avanzar lentamente en la formación de hábitos, citando un estudio de Jerry Welsman, profesor de la Universidad de Florida. En este experimento, dividió a los estudiantes de fotografía cinematográfica en dos grupos, uno debía entregar una gran cantidad de fotos y el otro debía entregar una sola foto que fuera de la mejor calidad posible. Sorprendentemente, el grupo cuantitativo, que estaba enfocado en la cantidad y no en la perfección, terminó con las mejores fotos, ya que a través de la repetición y la experimentación aprendieron más. Este resultado demuestra que la acción constante y la práctica son más efectivas que el perfeccionismo. El autor hace una diferenciación entre ponerse en marcha, planificar, pensar, aprender y actuar, hacer. El primer paso hacia cualquier hábito es empezar a hacer, no quedarnos atrapados en la fase de planificación. La repetición de un hábito es lo que permite que el cerebro lo automatice. A medida que repetimos un comportamiento, el cerebro crea nuevas conexiones neuronales, lo que mejora la eficiencia de la acción y la convierte en algo automático. Este fenómeno se conoce como potenciación a largo plazo, lo que significa que cuantas más repeticiones hagas de una actividad, más fácil se volverá con el tiempo. El autor destaca la idea de que los hábitos exitosos no se logran de un día para otro, sino que se construyen paso a paso. La clave es avanzar despacio, pero de manera constante, sin dar marcha atrás. Capítulo 12. La ley del menor esfuerzo. Este capítulo aborda cómo el cerebro está diseñado para buscar el menor esfuerzo posible y cómo podemos aprovechar esta tendencia para formar buenos hábitos. El autor cita el libro Guns, Germs and the Steel de Jared Diamond, en el que se explica cómo las formas de los continentes y su impacto en la agricultura y la expansión de las civilizaciones también refleja una tendencia natural a optimizar la eficiencia en las actividades humanas. El autor sostiene que el cerebro está programado para conservar energía. De hecho, buscamos hacer las cosas de la manera más fácil posible. A largo plazo, nuestra motivación para realizar una tarea se ve afectada por el esfuerzo que se requiere, y si algo es demasiado difícil, es probable que no lo hagamos. Por eso,
un hábito que implique un esfuerzo significativo puede volverse muy difícil de mantener. ¿Cómo aplicar la ley del menor esfuerzo? Si deseas hacer ejercicio, pero te resulta difícil hacerlo todos los días, puedes empezar reduciendo las barreras, prepara tu ropa deportiva por la noche o coloca las zapatillas junto a la puerta. De este modo, eliminarás la fricción del proceso de iniciar el hábito. Por el contrario, si quieres eliminar un hábito poco saludable, como ver televisión en exceso, puedes hacer lo opuesto. Guarda el control remoto fuera de alcance o pon la televisión en un lugar incómodo para crear barreras físicas que te hagan pensarlo 2 veces antes de ceder a la tentación. El autor también menciona cómo las empresas, al igual que las fábricas japonesas, optimizan sus procesos para reducir cualquier tipo de fricción y hacer las cosas lo más sencillas posibles, lo que genera mayor eficiencia. De la misma manera, nuestro ambiente debe estar diseñado para facilitar los hábitos que deseamos formar. Capítulo 13. Cómo dejar de postergar usando la regla de los 2 minutos. Este capítulo introduce la famosa regla de los 2 minutos como una estrategia efectiva para evitar la procrastinación. La regla establece que cualquier hábito que quieras comenzar debe ser reducido a una acción de 2 minutos. La idea es hacer el hábito tan pequeño y fácil que no haya excusas para no hacerlo. El autor usa como ejemplo la rutina de la bailarina Twyla Tharp, quien tiene una rutina diaria que empieza en cuanto toma un taxi para ir al gimnasio. Este pequeño ritual activa su hábito de ejercitarse. Aunque la acción inicial es sencilla, como tomar el taxi, sirve como el primer paso de un hábito mayor. En vez de lanzarse de inmediato a algo complejo como una rutina de yoga de 1 hora, comienza con algo muy sencillo, por ejemplo, sacar la esterilla de yoga, lo que disminuye la resistencia mental a empezar. La clave es empezar con algo que no te dé pereza. Por ejemplo, leer antes de dormir se transforma en leer una página. Hacer ejercicio durante 30 minutos se convierte en colocar las zapatillas deportivas. El autor enfatiza que el objetivo inicial es empezar, y cuando ya has comenzado, la motivación para continuar generalmente surge por sí misma. La idea es que las primeras acciones deben ser lo suficientemente fáciles como para que no te detengas, y lo que realmente importa es la consistencia. Estandarizar es más importante que optimizar en las primeras fases de un hábito. Capítulo 14. Cómo hacer inevitables los buenos hábitos e imposibles los malos hábitos. Este capítulo profundiza en cómo podemos hacer que los buenos hábitos sean inevitables y que los malos hábitos sean casi imposibles de realizar. El autor inicia con la historia de Víctor Hugo, quien se enfrentaba a una fecha límite para entregar una novela. Para evitar distracciones, Hugo guardó toda su ropa en un baúl, dejándose solo con un gran chal, de modo que no pudiera salir de casa y se viera forzado a escribir. Esta estrategia, un mecanismo de compromiso, lo obligó a concentrarse en su tarea. El mecanismo de compromiso es un concepto psicológico que implica hacer una elección en el presente para influir en las decisiones futuras, de modo que ya no haya espacio para la procrastinación o la tentación. Hugo utilizó esta táctica para eliminar cualquier posibilidad de distracción, lo que lo forzó a cumplir con su trabajo. ¿Cómo aplicar el mecanismo de compromiso? Si quieres dejar de procrastinar, podrías hacer una inversión inicial que haga difícil revertirla, como comprometerte públicamente a un objetivo o involucrar a otros para que te hagan rendir cuentas. Otra táctica es automatizar comportamientos positivos, como configurar recordatorios para citas médicas o ahorrar dinero automáticamente en un fondo para la jubilación. De esta manera, estás creando un sistema que hace que los hábitos buenos sean inevitables, ya que no dependen de tu fuerza de voluntad. El autor también pone el ejemplo de John Henry Patterson, quien al ver que sus empleados robaban en su tienda, introdujo las cajas registradoras. Esta simple acción redujo los robos y ayudó a que su negocio fuera más exitoso. Algunas acciones, aunque poco frecuentes, tienen un impacto duradero, como comprar un buen colchón o establecer recordatorios de salud. La tecnología puede ser un gran aliado para hacer los buenos hábitos inevitables. El autor mismo explica que le pide a su asistente que resetee las contraseñas de sus redes sociales para evitar perder tiempo durante la semana, lo que asegura que sus hábitos sean controlados y no dependan de su disciplina diaria. Capítulo 15. La regla cardinal del cambio de conducta. Imagina una ciudad bulliciosa, Karachi, Pakistán, en la década de los 90. Una ciudad enorme, llena de vida, pero también de sufrimiento. En esos momentos, la gente vivía en condiciones extremas. Las calles, abarrotadas y ruidosas, eran tan solo un reflejo de los barrios marginales donde las enfermedades se propagaban con facilidad.
Un dato curioso, el 60% de la población vivía sin acceso a agua potable. Las infecciones eran comunes, y todo el mundo estaba a merced de las aguas contaminadas. Ahora, piénsalo un segundo, ¿cómo haces que alguien se lave las manos en un entorno así? No basta con decir lavarse las manos es importante. Es una lucha constante contra hábitos que se han formado durante generaciones. Pero aquí es donde comienza la magia. Stephen Levy, un servidor público de salud, decidió actuar. Asociaron el lavado de manos con algo simple, algo que cambiara la experiencia, un jabón. No cualquier jabón. Un jabón que hiciera que el acto de lavar las manos fuera algo placentero. Safeguard. Un jabón que hacía más espuma, con un aroma agradable, un detalle pequeño pero esencial. Y en pocos meses, las enfermedades disminuyeron notablemente. Imagina el alivio de las familias, la sensación de esperanza. Este es un ejemplo claro de la cuarta ley del cambio de conducta, hacerlo satisfactorio. No basta con que un hábito sea obvio o atractivo. Necesitas algo más, un placer es inmediato. Es ese pequeño a que te dice que lo que estás haciendo vale la pena. Porque el cerebro, incluso en sus formas más primitivas, responde a lo que es satisfactorio. Si algo te da placer, te será más fácil repetirlo. Ese fue el truco en Karachi, un hábito que comenzó como una necesidad, se transformó en una acción cotidiana gracias a algo tan simple como la espuma de un jabón. La clave aquí es que las recompensas inmediatas, el placer que sientes al momento, son lo que nos mantiene enganchados. A menudo luchamos contra la tentación de los resultados instantáneos, pero aquí se muestra que podemos usar ese mismo impulso para crear buenos hábitos. Si logras hacer que tu hábito sea placentero desde el inicio, será mucho más fácil mantenerlo. Capítulo 16. Cómo mantener los buenos hábitos todos los días. En este capítulo, el autor nos lleva a los años 90, donde un corredor de bolsa llamado Trent Smith encontró una forma única de mantenerse motivado. Imagínate por un momento, estás en tu oficina, rodeado de papeles, tomando decisiones importantes todo el día. Pero Trent tenía algo que no muchos tienen, 2 tazas sobre su escritorio. Una taza estaba llena de clips y la otra, vacía. Cada vez que hacía una llamada de ventas, movía un clip de una taza a la otra. Simple, ¿verdad? Pero lo curioso es que esto lo mantenía enfocado. ¿Por qué? Porque cada clip movido era un pequeño recordatorio de su progreso. Cada uno era un triunfo pequeño, pero valioso. El autor nos dice que el progreso se convierte en motivación. Ver cómo algo cambia visualmente ante tus ojos, cómo avanzas de manera tangible, genera un impulso emocional que no puedes ignorar. Y eso es lo que necesitas, una manera de ver tu avance, ya sea en forma de clips movidos o una simple cruz en un calendario. ¿Qué pasaría si llevaras un registro de tus hábitos? Tal vez algo tan sencillo como una cruz en el calendario cada vez que subes un nuevo video de terror en tu canal. ¿Te imaginas la satisfacción de ver esa cadena crecer? La motivación crece con cada día que pasa, y el simple acto de registrar tu progreso te obliga a seguir adelante. Recuerda lo que hizo Benjamin Franklin, tenía una libreta donde apuntaba sus virtudes y metas diarias. Cada día, revisaba cómo había cumplido con sus propios estándares. Si lo hacía, se sentía satisfecho. Si no, tomaba nota y seguía adelante al día siguiente. La clave es la constancia. La acumulación de pequeños logros. De hecho, si alguna vez interrumpes tu hábito, no te preocupes. Todos lo hacemos. Lo importante es lo que haces al día siguiente. Como bien dice el autor, el primer error no te arruina. Son los errores repetidos los que lo hacen. Recuperarse es clave. Es parte del proceso. Capítulo 17. Cómo un socio corresponsable puede cambiarlo todo. Ahora, imagina una situación extrema, casi inhumana, pero necesaria para comprender la importancia de hacer un hábito insatisfactorio. Estamos en plena Guerra Fría, y el negociador Roger Fischer tiene una idea radical para evitar el desastre nuclear. Piensa en esto, para lanzar un misil nuclear, el presidente debe tomar una decisión mortal. Pero ¿qué pasaría si esa decisión no fuera tan fácil? ¿Qué pasaría si el presidente tuviera que mancharse las manos, abriendo el pecho de un inocente para obtener la clave de lanzamiento? Esa es la idea de Fischer, hacer que la acción de iniciar una guerra fuera tan insatisfactoria que nadie se atrevería a dar el paso. El concepto de la inversión de la cuarta ley tiene que ver con eso. Si quieres evitar un mal hábito, hazlo tan doloroso que te repela. Es algo más allá de la motivación,
se trata de hacer que el fracaso sea tan incómodo que no valga la pena seguir en esa dirección. El dolor de fracasar tiene que ser inmediato y tangible. Si no lo es, el comportamiento negativo puede continuar. Por ejemplo, Brian Harris firmó un contrato de hábitos con su entrenador y su esposa. Si no cumplía con sus objetivos de salud, tenía que pagar una penalización. La consecuencia inmediata le obligaba a reflexionar sobre sus decisiones. El simple hecho de tener a alguien observando te hace más responsable. Es como un amigo que te recuerda todos los días lo que te has propuesto, o el empresario que, si no se levanta a tiempo, tiene que donar dinero a extraños en Twitter. Ese nivel de presión inmediata puede ser justo lo que necesitas para mantenerte en el camino. Capítulo 18. La verdad acerca del talento, cuando los genes importan y cuando no. Imagina a Michael Phelps, el nadador más exitoso de la historia olímpica. Ahora imagina a Hicham El Guerrouj, el rey del medio fondo. Dos campeones, dos mundos distintos. Phelps, de 1,93 metros, con unos brazos largos y una espalda impresionante, y El Guerrouj, de 1,75 metros, con piernas tan largas que parecían hechas para la pista de atletismo. Parece increíble, ¿verdad? Pero si intercambiáramos sus disciplinas, el resultado sería otro, ni Phelps en la pista ni El Guerrouj en la piscina serían campeones. La clave está en elegir el campo adecuado para tus habilidades. Los genes juegan un papel crucial, pero no todo depende de ellos. El talento no es todo, y a veces, lo que realmente marca la diferencia es tu capacidad para elegir y trabajar en el lugar adecuado. El autor nos lleva a los 5 grandes rasgos de la personalidad. ¿Sabías que, por ejemplo, si un bebé gira su cabeza hacia un sonido fuerte es más probable que sea extrovertido, mientras que el introvertido lo haría hacia el otro lado? Tu personalidad, esa que sientes como innata, se construye sobre estos factores biológicos y, por lo tanto, tus hábitos deberían alinearse con ella. ¿Y cómo sabes qué hábitos son los adecuados para ti? Aquí va el truco, no te apresures. Si estás eligiendo un hábito que realmente encaje con tu forma de ser, todo será más fluido, menos forzado. Como cuando encuentras la tarea que te absorbe, donde el tiempo parece volar, y te preguntas, ¿cómo puede ser tan fácil? Elige bien, hazlo sencillo, y no olvides explorar, pero sin perder de vista lo que realmente te da resultados. Capítulo 19. La regla de ricitos de oro, cómo mantenerte motivado en la vida y en el trabajo. Piensa en Steve Martin, un hombre que comenzó en Disney con solo 10 años vendiendo guías del parque. Pero eso no era todo. Con el tiempo, se convirtió en un comediante que revolucionó los escenarios. En su mente, pasaron 10 años de aprendizaje, 4 de refinamiento y 4 de éxito explosivo. ¿Cómo lo hizo? La respuesta está en la motivación, pero no de la forma en que piensas. Martín lo sabía bien, el cerebro humano necesita un desafío, pero no cualquier desafío. No demasiado fácil, pero tampoco tan complicado que pierdas la esperanza. Aquí entra la regla de ricitos de oro. La motivación más poderosa ocurre cuando la tarea está en el justo punto entre tus habilidades actuales y el reto que enfrentas. ¿Has experimentado alguna vez ese estado de total concentración, esa sensación de estar en la zona? Es el flujo, esa energía donde todo parece encajar a la perfección. Pero cuidado con el aburrimiento, en cuanto caemos en la rutina, perdemos la chispa que nos hace seguir adelante. Por eso, los grandes atletas y artistas saben que el secreto no está solo en el esfuerzo, sino en encontrar pequeñas victorias, en mantener el desafío, en hacer de cada paso una razón para seguir. La clave está en las recompensas variables. El cerebro se engancha al azar, a lo inesperado, a la emoción de lo impredecible. Como las tragaperras, donde no sabes cuándo será tu próxima gran ganancia, pero la expectativa te mantiene atrapado. Capítulo 20. El inconveniente de crear buenos hábitos. Aquí viene el golpe de realidad. Los hábitos son maravillosos, pero también pueden ser trampas. Si los haces sin pensar, te arriesgas a caer en la monotonía, a no notar los pequeños errores que se cuelan en tu rutina. El verdadero problema no es tener hábitos, sino tenerlos sin conciencia. La solución está en la práctica deliberada. La maestría no llega solo con la repetición. Necesitas concentración, enfoque y, sobre todo, saber lo que estás haciendo en cada paso. Como los jugadores de baloncesto de los Lakers en 1986, que evaluaban constantemente su desempeño. Y sí, se convirtieron en campeones de la NBA. Hazte estas preguntas, como un ritual de reflexión: ¿qué salió bien este año?
¿Qué no? ¿Qué aprendí? Cada vez que reflexionas, avanzas. Cada vez que tomas un paso atrás para ver el panorama general, te acercas a ese nivel de maestría. Pero ojo, no te aferres tanto a una identidad que te limite. No eres solo un atleta o un líder. Eres alguien que abraza desafíos y que nunca deja de redefinirse. La identidad es flexible, y los hábitos pueden ser la herramienta para construir la mejor versión de ti. En resumen, los hábitos atómicos de James Clear se basan en la idea de que pequeños cambios, por muy simples que sean, tienen un impacto profundo si los llevamos a cabo de forma constante durante meses o incluso años. No se trata de hacer una sola mejora del 1%, sino de acumular miles de esas pequeñas mejoras. Porque es precisamente a través de esta acumulación que logramos un impacto significativo. Al principio, esos cambios pueden parecer casi insignificantes. Pero, poco a poco, conforme se van sumando unos sobre otros, empiezan a generar un efecto compuesto. Y es en ese punto de acumulación donde las mejoras comienzan a ser visibles, hasta llegar a un momento de transformación, donde todo parece encajar y los resultados saltan a la vista. Aunque hablar de hábitos no es algo nuevo, lo que James Clear logra con este libro es fusionar grandes ideas de manera que trabajen de forma conjunta, creando un sistema práctico y fácil de implementar para cualquier persona que busque transformar sus hábitos. Por todo esto, Hábitos Atómicos sin duda ha ganado su lugar en la lista de los mejores libros para crear hábitos que perduren.